Grabar. Ahí estamos. La grabación. Y esta es entonces la pantalla que estamos compartiendo. Dice apunte 4, integración numérica. ¿Todos la están viendo en este momento? Miren, Sí, profe. Sí, profe. ya está. Sí, profe. Gracias, muchas gracias. Dice integración Dele numérica. nomás. Dime. No, profe, dele nomás. Ya. Dice cierta integral. Me avisa, por favor, si alguien está esperando y ustedes saben de ello, porque le comunican, porque cuando tengo aquí la pantalla compartida no me anuncia quién están esperando. Ya, entonces aquí lo que dice en este preámbulo es que, bueno, nosotros sabemos calcular integrales, incluso ya estamos al tanto de que las integrales simplemente las calculamos mediante algún programa, ¿no? Que son bastante eficientes en hacerlo. Pero bueno, hay integrales que no tienen una integral indefinida, o sea, no tienen una antiderivada que se llama. O sea, no tienen una función cuya derivada es el integrando, para poder entonces encontrar el valor del resultado. Y en esos casos usamos la integral aproximada. Mire, una famosa integral, está aquí al final en un ejemplo que yo puse, dice ejemplo 2, la integral entre 0 y 1 de e elevado a x cuadrado de x. Eso no es posible resolverlo con ningún método del cálculo 2, el cálculo de integrales. Habría que ir a cálculo 3, hacer una especie de transformación de esto en dos variables, hacer una integral doble, ahí, bueno, se puede calcular. Pero esa integral no es posible calcularla. Y es tan famosa, ¿no? E elevado a x cuadrado, sobre todo e elevado a menos x cuadrado, es la famosa campana de Gauss, que está presente en todos estos análisis de la estadística. Pero no tiene una antiderivada, o sea, ahí estamos nosotros forzados a siempre usar una aproximación del valor del integral. Y naturalmente que la aproximación va a depender de la función, obviamente, se está integrando, y de los límites de integración. Entonces, hay varias formas de calcular las integrales de manera aproximada. Y la primera que vemos es una muy sencilla, que se llama regla de trapecio. Yo ya les mencionaba que cuando uno explica esta integral en el cálculo 2, ustedes también me mencionaban que algo se acordaban, una aproximada del área bajo la curva, que es el valor de la integral, o sea, en el sentido geométrico, el área bajo la curva de esta función igual a f de x, celeste que está acá, entre los puntos A y B, esa área bajo la curva, el valor del área viene dado por la integral entre A y B de f de x de x. Entonces lo que se hacía para definir esa integral era tomar, tal como este caso que vemos en el dibujo, una partición del intervalo AB. Tomar una partición del intervalo AB significa dividirlo aquí en este intervalo que va de A a B en trozos. De tal forma que el primer trozo comienza en A, termina en X1, A es el X0, después sigue al X2, al X3, pasa por el XJ-1, avanza al XJ, continúa, hasta el XN-1 y al final llega al XN. Es una partición. Entonces para esta partición se considera un punto cualquiera de acá, se traza su imagen ahí que cae sobre la curva y ahí se determina un pequeño rectángulo. Lo mismo se hace para cada subintervalo acá. Y esto queda así, como alguien recordaba ayer, con el ejemplo de los fideos, ¿no? Que los niños le hacen dibujar algo en un papel y le pasan fideitos para poder pegarlos encima. Bueno, y sobran puntitas de fideo, otros faltan puntitas de fideo en la curva del papel o del dibujo que está dentro del papel. Entonces falta y sobra. Bueno, aquí esto es un poquito más eficiente que hacer los rectángulos, ¿no? ¿Ya? Tomar estos que se llaman trapecios. Trapecio es una figura de 4 lados, que tiene
este ángulo acá. Tiene dos lados paralelos, al menos dos lados paralelos. Pero ya tienen formado un trapecio. Y bueno, acá los puntos están sobre la curva. O sea, el X1 tiene una imagen f de X1, el X0 una imagen f de X0, y así sucesivamente. Son puntos sobre la curva, y sobre ellos se trazan estos trapecios. O sea, el techo del trapecio es este segmento negro que está acá. Ahí estamos, varios trapecios. Entonces lo que dice este método es que, bueno, lo que tenemos que hacer es tomar el área de cada trapecio, por ejemplo, primero que va entre X0 y X1, tomar esa área, sumarle el área del segundo trapecio, que estoy aquí indicando, el área del tercer trapecio, y así hasta el último. Ahora uno conoce que el área del trapecio es esta fórmula. Es el promedio de las bases, podemos decir, ¿no? Las bases son aquí, este segmento, f de x0, y este segmento, f de x1. El promedio de las bases, por la altura. La altura es el segmento que une perpendicularmente estos dos segmentos paralelos. Esa es la altura única. Y acá se toma el promedio de esas dos alturas. Esto sirve mucho, por ejemplo, que construyen una piscina. Usualmente tienen esta forma, ¿no? Bueno, aquí está invertido, o sea, aquí está el nivel del agua y el fondo es, usualmente en las piscinas se hacen con el fondo no recto, sino que inclinado. Entonces es fácil calcular el volumen de la piscina, los metros cuadrados de los lados, en fin, y así poder cuantificar si es una obra, la cantidad de cemento, que sea después la cantidad de pintura, de pasta y finalmente la cantidad de agua para programar la bomba, en fin, entonces tengo que hacer. Esa es una forma entonces muy útil, es bien sencilla. El área de un trapecio es el promedio o semisuma de los lados multiplicado por la altura. Ya entonces, con eso a mano, vamos a decir que el valor de la integral que nosotros tenemos para el primer rectángulo, fíjense ustedes, es la imagen de x0, que es un lado, más la imagen del fx1, que es el otro lado, dividido por 2, y multiplicado por la altura. Para el segundo es, Profesor, ¿sí? profesor, disculpe, hay un alumno esperando ahí para Muy poder bien. entrar. Ah, varios. Ahí entonces Sergio Román finalmente. Muy bien. Ahí están todos ingresados. Ahora vemos 14. Gracias, profe. A ustedes por indicarme que Gracias, profesor. están allí en la espera. Este es el sistema que funciona de esa manera. Ya, entonces, esta pequeña fórmula de acá es el área del primer trapecio. Esta el área del segundo trapecio. Esta el área del tercer trapecio, porque aquí los lados son la imagen del aquí x0, x1, x2, más la imagen del x3, que es a esta altura. Aquí está, x2, x3, partido por 2, y multiplicado siempre por h. Acá la partición es regular. O sea, todos los puntitos aquí a la misma distancia. Esa es una condición para aplicar estas integrales aproximadas. Después pasamos por acá y llegamos hasta el último, que es la imagen de xn más la imagen del xn menos 1 dividido por 2 multiplicado por h. Aquí yo puse el penúltimo, bueno, que está formado por, allí ese 2 está mal, es un 1, fxn menos 1, fxn menos 2 partido por 2, y multiplicado por la altura h. Entonces, esa cosita que voy detectando aquí, ahora tengo la posibilidad de verlos más grandes en esta pantalla, me doy cuenta que esos numeritos aquí, entonces, porque este n menos 1, entonces este n menos 2, este n menos 1. Oh, ahí está. Ya. Ahora, vamos a colocar la fórmula que sigue. Ustedes van a ver
lo que sucede acá? Bueno, todos los sumandos tienen un factor h. Y todos los sumandos están divididos por 2. O sea que esto es un h medios, h medios, h medios, h medio, h medio, que se puede factorizar. Ahí está factorizado, h medio. Y lo que queda adentro, ¿ya? Como el segundo factor dentro de un paréntesis grande que uno puede hacer con lo que resta de los sumandos, para que conforme el segundo factor, es fx0 más fx1. fx1 más fx2, fx2 más fx3. Entonces se van agregando, ¿no? El x0 está solito porque no viene de sumarse con ninguno antes. Pero el x1 se suma con el siguiente, el x2 con el siguiente, el x3 con el siguiente. Y así sucede con todos. Bueno, y el último también queda solito porque no hay un siguiente para sumarse. Entonces se transforma todo esto en una fórmula absolutamente sencilla. Dice así. La integral entre a y b de f de x y de x, calculada aproximadamente, por eso esto dice aquí aproximado, no es igual aproximado, es igual entonces a h medio, factor de fx0, 2 veces fx1, 2fx2, 2fxn-1 y fxn. O sea, todas las f se multiplican por 2, salvo la primera y la última. Se suman todos esos valores, se multiplica por h, se divide por 2, y es el valor de la aproximación de la integral. Entonces, vayamos a los ejemplos. Vayamos a los ejemplos. Lo vamos a hacer en la pizarra para que tengamos la posibilidad de verlo un poco más grande, en detalles. Voy a realizar acá. Profe, ¿Sí? hay un alumno que necesita entrar. A ver. Sí, don Jorge Villar. Ahí está. Entonces, voy a bajar un poquito esto, subir mi apunte y acá, entonces, a ver si se ve la pantalla bien. ¿Eso está en ejercicios, profesor? Sí, este es un ejemplo del caso del uso de la regla del trapecio. Eso lo voy a ir explicando. Acá. Lápices pasaron mis nietos que a jugar un día y los revolvieron todo. Aquí está. Entonces, este es un ejemplo del uso de la regla del trapecio. Para calcular una integral que es, déjeme primero admitir a don Felipe Godoy, la integral de seno cuadrado x de x. La integral entre 0 y pi. ¿Ya? Y con n igual 6. Con n igual 6. ¿Qué significa ese n igual 6? Bueno, el intervalo de integración va entre 0 y pi. Esos valores vienen dados por los límites de integración. La integral se integra entre 0 y pi. Entonces el intervalo de integración va desde 0 y llega hasta pi. Entonces, este es el A que viene dado ahí en el dibujo, ¿no? El B. O sea, o X0 también lo habíamos puesto aquí, ¿no? Es el A y B. Bien, entonces como uno quiere dividir esto y obtener 6 puntos, toma la fracción A menos B partido por 6, B menos A, siempre el mayor menos el menor en la resta para que no quede negativo, B menos A sería pi menos 0 partido por 6, o sea, pi sextos. Es el valor de cada largo del intervalo. A ver si me quedan todos iguales.
Aquí partimos en 0. Aquí colocamos bisectos. Aquí colocamos otro bisecto más. Recuerden que tiene que ser los intervalos de la misma medida. Y la medida viene dada por ese valor bisecto. Estos son 2 bisectos. Aquí iría 3 bisectos, 4 bisectos, 5 bisectos, hasta 6 bisectos. ¿Qué es pi? Entre 0 y pi. Ya. Bueno, esto también se puede colocar aquí. Este es pi tercio, ¿no es cierto? Es pi tercio, este es pi medio, este es pi tercio, este es, bueno, 5 bisectos, ¿no? Pero, si es necesario, simplifican, si no se trabaja tal como está, ¿no? Ya, teniendo eso, entonces, pasamos a formar nuestra integral aproximada. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La integral entre 0 y pi. Seno cuadrado de x de x es aproximadamente igual a, decía la fórmula, que está allí en el apunte, ya lo acabo de subir, pero lo podemos ver, h medios, lo voy a anotar, ¿no? Es h medios, y después iba, el primero y el último de los valores va con un coeficiente 1 y todo lo demás con un coeficiente 2. Aquí sería, bueno, aquí hay que calcular un valor de f de 0, f de bisectos, aquí f de 2 bisectos, y hasta llegar al último aquí, f de pi, voy a colocar simplemente porque así es el último. Entonces, el primero y el último van multiplicados por 1. Aquí iría f de 0, y todo lo demás va multiplicado por 2. 2f de bisectos más 2f de 2 bisectos más 2, aquí ya voy a borrar esto acá. En igual 6, que no se nos olvide. 2 veces f de, el que sigue, 3 bisectos más 2 veces f de 4 bisectos más 2f de 5 bisectos, bueno, más el último que va solo, va sin el coeficiente 2, f de 6 bisectos, que es f de pi. Y un paréntesis. Ya. Este segmento lo voy a volver a colocar acá arriba para efectos de las explicaciones. 0 pi, entonces, bisectos 0, 2 bisectos, 3 bisectos, 4 bisectos, 5 bisectos, aquí, 6 bisectos. Que es el pi. Ahí. Vamos un poco de pizarra acá. Ya. Entonces, ahora, aquí necesitamos calcular esas imágenes, ¿no? Nuestra función f de x es el seno cuadrado de x, que significa el seno de un número aquí, en este caso un ángulo, y está elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que tener, primero, lo voy a anotar acá abajo, f de 0, bueno, es seno cuadrado a 0, pero seno de 0 es 0 al cuadrado, 0 por 0 es 0, da 0. Eso es sencillo. F de bisecto es seno cuadrado de bisectos. A propósito, bisecto es 30 grados, ¿no? Porque 180 partido por 6.
Y ese seno cuadrado de bisectos, yo lo tengo aquí anotado. ¿Alguien admitir? Ya está. Lo tengo anotado y es la imagen del bisecto es un cuarto. Porque el seno de 30 es un medio. Y como está al cuadrado, un medio por un medio es un cuarto. Y así hay que tenerlos todos. F de 2 bisectos. Es seno cuadrado de 2 bisectos. Este es el doble del anterior, si el otro era 30, este es 60. Y ese valor da, para 2 bisectos, 3 cuartos. 3 cuartos, ¿no? Porque el seno de 60 es raíz de 3 medios. Entonces el elevado al cuadrado queda 3 cuartos. F, después continuamos con el 3 bisectos. 3 bisectos, que es seno cuadrado de 3 bisectos. Bueno, ese es seno de pi medio, ¿no? Que está al cuadrado. Y el seno de 90 es 1. Y al cuadrado es 1. Lo podemos sacar fácilmente. Bien, ese va 3 bisectos acá en el 1. Después viene 4 bisectos. Seno cuadrado. Y 4 bisectos, que es 3 pi medio, es 270, ¿no? Y ese da para 4 bisectos, da 3 cuartos. Bueno, se vuelve a repetir porque el seno es una curva así, ¿no? Entonces, acá está el centro. Entonces, para todos estos ángulos simétricos respecto a este eje central, se repiten. Los valores del seno son iguales así. Por eso que el otro va a tener que salir un cuarto y el otro finalmente 0. O sea, f de 5 bisectos, es el próximo valor, seno cuadrado 5 bisectos, va a dar entonces un cuarto, y llegamos hasta el último, f de 6 bisectos, que es seno cuadrado de pi. Bueno, seno de 180 es 0 y 0 al cuadrado es 0. Ahí tenemos entonces. Muy bien. Muy bien. Ahora, esos valores hay que colocarlos acá. Vamos a hacer esto así. Nuevamente, organizar un poco más la pizarra y decir que aquí vamos a continuar. Entonces, con ese signo de aproximadamente igual tenemos el h nuestro. Recuerden que el h se sacaba b menos a partido por n. Entonces, esto es pi menos 0 partido por n, que es 6. Colocamos de inmediato allí. Y eso es pi sectos. Entonces acá colocamos pi sectos partido por 2. Bueno, y acá adentro tenemos el 0, que es el primer valor, ese. 2 veces el valor de un cuarto, o sea, un medio. 2 veces el valor de 3 cuartos, 3 medios. 2 veces el valor de, tenemos vamos acá. 2 veces el valor de 3 bisectos, que era acá el medio, es 1. 2 por 1, 2. Más. Bueno, aquí como hay simetría se vuelven a repetir como
3 medios, 1 medio y 0. Esa es la manera. Ya. Y entonces, esto va a ser igual porque ya es un valor pi partido por 8, valor entero, real. Y aquí hay que sumar, estos son medios, todos, excepto esto, bueno, son 4 medios. 3 más 1, 4, más 4, 8, más 8, 16 medios. ¿Cierto? ¿Está bien? 1, 3, 4, y 4 son 8, y 4 son 12, son 6, ¿no? Y aquí no me da la cuenta porque acá tengo que colocarle, este valor, lo vamos a colocar ahí de inmediato, va a ser pi partido por 12. 6 por 2, 12, ¿ya? Entonces todo lo anterior salió, bueno, este es un 2, así lo vamos a hacer más fácil. Este es un 2 y este es un 2, son 6. O sea, dio pi medios, calculado de esta manera. Ahora, lo que a uno le interesa saber es, ¿no?, qué tan cercano al valor real de la integral estamos. Naturalmente, ¿no? Porque si esta es una forma aproximada y si estamos muy lejos del valor real, habría que preocuparse un poco. Entonces recurrimos a nuestro ¿Profe? integral, ¿sí? ¿Y habría que incluirle el error? Calma, ya vamos a discutir el error. Ya, ¿No? ok. O sea, la observación está correcta, digamos. Hay que incluir el error, pero ya vamos a discutir el error. Por mientras solamente estoy viendo la aproximación. Y para terminar esto de la aproximación, entonces quiero mostrarles, aquí habría que compartir esta pantalla ahora. Yo necesito una pantalla así, esa gigante, donde voy a colocar todos los cuadros de una vez. Pero bueno, yo voy a trabajar con lo que tenemos por mientras. Aquí está Symbolab. A ver si se puede correr desde dónde acá. No puedo correrlo. Bueno, pero aquí alcanzo a ver algo. Álgebra, cálculo. Bien. Integrales acá. Entonces la integral entre 0 y pi es la nuestra. El par incompleto nos da las posibilidades de buscar aquí pi. Con los numeritos chicos. Acá. Uf, lo puse abajo, no. Aquí, arriba. Sobre pi. Supongo que hay que poner al cuadrado así. Puede que lo acepte de otra manera, pero seno x todo al cuadrado de x. Esa es la integral. Ser pi seno x al cuadrado de x. Lo anoté de esa forma, no sé si... Y aquí vamos... Bueno, y salió exactamente pi medio. O sea, está bien la aproximación. Ahora, si uno hace menos puntos, es muy probable que no salga exactamente el valor, ¿no? Como en este caso, uno tomó ese ejemplo siempre sencillo y que hay alguna coincidencia para, entre comillas, vender bien el producto, ¿no es cierto? Hacer ver que
que precisamente funciona nuestra regla. Entonces ustedes la ven allí en la pantalla compartida. Aquí están hechos los cálculos también, están puestos, en la pizarra hay más detalles. Y el valor entonces que se obtuvo. Entonces una buena aproximación. Y eso que no es de las buenas aproximaciones, ¿no? Para este caso sí anduvo muy bien. Bueno, esto sucede con los métodos. En unos casos funciona a la perfección, pero después, en otro caso un poco distinto, se echa a perder simplemente. Ya. Entonces, ustedes me decían, ¿qué sucede con el error? Entonces, vamos a explicar aquí lo del error. Y lo vamos a explicar con bastante detalle porque los otros métodos también funcionan de una manera bastante parecida. Se arrojan fórmulas que también se parecen a estas del trapecio. Entonces, error. Error en el caso de la regla del trapecio. Claro, nuestra integral entre a y b de la función es aproximadamente igual a h partido por 2 f en x0 2 veces f en x1 más 2 veces f en x2 y así avanzamos hasta el penúltimo, f de xn menos 1. Acá simplemente le coloco el último porque la pizarra no me va a dar. Claro, para hacer énfasis, es bueno colocarle los dos últimos, ¿no? 1, 2, 3 puntitos, 2 veces f de x en 1 más el último f de x. Alguien tiene el micrófono abierto y se sienten unos ruidos medios extraños, para que tengan en consideración. Esa es la fórmula entonces del trapecio, y eso permite calcular aproximadamente las integrales. Entonces lo que ustedes observaban, algunos de ustedes observó recientemente, claro, esto es aproximadamente igual, ¿ya? Y para que sea igual, o sea, tengamos acá f x de x, la integral, igual, bueno, a esta fórmula, y aquí todo lo que está acá adentro, hay que agregarle un error, ¿cierto? Para que sea igual. Y ese error le vamos a llamar E sub t, t de trapecio, para llamarlo de alguna forma, ¿no? El error. Entonces, ese error necesitamos saber cómo calcularlo. Porque lo que uno aquí probablemente necesita, ¿no? Para el cálculo de algo que ustedes quisieran, no sé, tener aproximadamente, supongamos que, no sé, hay que construir sobre una superficie que es así. Ahí eso es un arco de una parábola. Un arco de una parábola. Uno sabe eso, que es un arco de parábola. Así se construyó. O algo que es más fácil de construir para hablar de construcciones sencillas. Bueno, es un arco de una elipse. Una elipse, ¿no? Porque ustedes se acuerdan, es fácil construir una elipse. ¿Recuerdan cómo se construye una elipse? De manera manual.
No, yo no me acuerdo. Método del jardinero, profesor. No me acuerdo, profe. Claro, método de jardinero, exactamente. Método de jardinero, yo supongo que los jardineros, cuando construyen un círculo, le ponen un palito aquí, un hilo, según el radio que quieran usar, y después lo giran acá. Perfecto. Entonces el mismo jardinero, ustedes toman 2 puntos, también un hilito acá, un hilito, lo tensan con un clavo, con un palito, ¿ya? Y lo mueven así, así, después el hilito lo bajan, acá, y lo mueven así, así, y le dan el elipse perfecto. Entonces, esa es o sea, dibujar esto en la tierra, ¿no? Si uno quiere hacer un jardín y a alguien se le ocurre, bueno, yo quiero ahí un arco de elipse, perfecto. Y se trata de ahora encontrar el área. El área. Las ecuaciones de elipse son relativamente complicadas, las integrales no son tan complicadas, pero igual hay que meterse a método, en fin. Entonces lo que uno hace, si quiere usar este tipo de técnicas, entonces divide acá esta distancia y considera estos trapecios. Y suma el área de los trapecios. Ahora, aquí va a faltar, naturalmente, un pedacito de área, porque el trapecio, ¿cierto? Tiene un techo recto, mientras que la elipse es una curva. Pero si uno no está interesado en algo, en una cierta perfección, bueno, puede usar este método para encontrar el área. No hay ningún problema. Pero igual, si ya se trata de una cuestión más fina y no un jardín, porque un jardín no le hace mal a nadie, es decir, que uno lo hace un poquito más grande, un poquito más chico, digamos. Perfecto. Pero si se trata de una construcción, bueno, esta curva tiene que quedar correcta, y al hacer el cálculo acá del área que ocupa, también hay que tener más o menos un cálculo dentro de un margen que a uno le den, digamos. Si se trata de cubrir esto después con, no sé, baldosa, bueno, y son miles de pisos estos que se generarán en un edificio, pues los pedacitos que faltan no es una cosa menor, digamos. Se van sumando los pedacitos y habría que quebrar mucha baldosa, etcétera, etcétera, para hacer el cubrimiento. Entonces es necesario saber el error. ¿Cómo se maneja esto del error, entonces? ¿Qué es lo que le falta a esta fórmula para hacer exactamente el valor del integral? Exactamente aquí viene dado por la igualdad. Entonces aquí se recurre, ¿alguien más está esperando? Se recurre a las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a borrar. Y vamos a decir esto. Mire, fijémonos acá en los dos primeros puntos. X0 y X1. Y aquí va una cosa así, después sigue. X0, X1. Y entonces vamos a determinar este segmento de recta mediante un polinomio de grado 1, que son rectas. Pero el polinomio de grado 1, que nos va a dar el valor de esta recta, va a ser el polinomio de Lagrange. Entonces, ese polinomio de Lagrange va a venir dado así. El f de x, que va a representar, tengo una vía azul, este es el azul, lo tiene la pelota azul. Más o menos azul. Ya. Ese f de x va a representar entonces ese segmento azul. Y según los polinomios de Lagrange, si recordamos, eran
tomamos el x, nos saltamos el primer punto que es el x0, le colocamos x1, y aquí colocamos el punto que nos saltamos, x0 menos x1, por f de x0. Y después, para el otro punto, nos saltamos el primero, recién, ahora nos saltamos el segundo, sería x menos x0, partido por x1 menos x0, por f de x1. Ese era entonces el polinomio de Lagrange. X menos x1, perfecto. X menos x0, x menos x0, ya. Y eso también es una aproximación. Entonces hay que sumarle aquí el error del polinomio de Lagrange. Y eso tenía una fórmula que yo les dije en la última clase. Profesor, Sí, dime. está Guillermo, un compañero afuera. Vamos a verlo de inmediato. Don Guillermo, vamos a levantar esto de acá. No veo a nadie en la espera. Estaba mandando WhatsApp. WhatsApp. Pero no está en la espera. Voy a dejar todo esto acá a la vista para que... No lo veo en la espera. Pero voy a estar atento. Ya lo vamos a ingresar en cuanto él se maneje. Entonces, aquí tiene que ir una parte también del error del polinomio de Lagrange. Y ese error es f segunda en un número, le vamos a llamar xi, xi, que es como una culebrita. Derivada segunda, partido por 2 factorial. Segunda con 2. Después, si uno sigue hacia adelante, es tercera con 3 factorial. Pero bueno, aquí simplemente interesa esta por x menos x0 y por x menos x1. Entonces, esta es la parte del error. Error. ¿Qué dice, profe, en el paréntesis de la segunda derivada? Lo voy a anotar de nuevo. Polinomio de Lagrange, ¿no? Porque queda aquí. Esta cosita f segunda es una letrita griega, sí. Si ustedes la buscan, es sí. XI. Sí, sí. Es como el alfa, beta, gamma, etc. Pero se usa mucho en este tipo de notación de sumatorias, porque entonces este bicho, un bicharraco, ¿sí? Pertenece al intervalo AB. Porque todo esto lo habíamos comenzado desde x0 a xn o de A a B. Entonces coloquémosle de A a B para que entendamos que es un puntito que uno va a encontrar, si se puede, dentro de este intervalo. Recuerden que todas estas cosas son muy teóricas, no nos dicen cómo encontrar este puntito, por una parte, pero sí que existe ese punto. Eso dice la teoría. No nos indica cómo encontrarlo, pero mire, existe un puntito de tal manera que usted, si para estos puntos que corresponden a punto de esta función, al gráfico de esa función, ¿no? Entonces existe ese punto que la derivada segunda de la función en el punto a partir de 2 factorial por x menos x0, x menos x1. Esto corresponde al error del polinomio de Lagrange. Eso es la cosa. Entonces, con esto en mente, nosotros decimos lo siguiente. Vamos a hacer primero este caso, ¿no? Estamos acá entre x0 y x1. Los otros casos son similares. Aquí el error corresponde
a esa área que aquí le falta, ¿no? Entre la recta y la curva. Entonces, el error es el valor de esa área, digamos. Ese es el error que está dibujado acá. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo todo para este segmento. Como todos los segmentos son iguales, bueno, va a ser más fácil después, cuando tengamos una fórmula para este primer error, sumar todos los errores. Una suma de fórmulas. Pero en detalle lo vamos a hacer para el primero, por lo menos para que veamos cómo esto va funcionando. Entonces, vamos a hacer la integral. Vamos a colocar aquí, integrando, ¿no? La integral entre x0 y x1 de la función. Eso da exactamente el área bajo la curva. Y esto se va a integrar de tal forma que integremos toda esta fórmula que tenemos acá. O sea, la integral entre x0 y x1 de esta parte, x menos x1 partido por x0 menos x1, ¿sí? Están tocando la puerta. Estaban tocando. Ahora sí, mira. Me cayó el interno del alumno. Don José Mario y don Pablo. Gracias. Entonces, lo que estoy haciendo es tomando esta fórmula de acá, y la vamos a integrar para este pequeño segmento entre x0 y x1. Entonces aquí coloco la integral de x menos x1, x0 menos x1, f de x0, más, ¿ya? Y aquí voy a necesitar el espacio. Ya sé que ese es el error. Y este bichito sí, está entre A y B. Más entonces, x menos x0 partido por x1 menos x0, f de x1, y voy a colocar aparte esta integral más, ¿ya?, la integral de esta expresión. La integral entre x0 y x1 de f segunda, calcular el bicho, partido por 2 factorial, por x menos x0, partido por x menos x1. Fíjense. Les recuerdo entonces, aquí hay una función que es esta, igual a f de x, esa es la función, y aquí hay un segmentito que está expresado en términos del polinomio de Lagrange. Y está igual porque aquí está involucrado el error del polinomio de Lagrange. Ahora, para hacer esta integral, bueno, uno nota que la variable de integración aquí es x. Aquí, por supuesto, me faltó colocar dx. Esa es la variable de integración. Quizás ahorramos un poquito de espacio y colocamos aquí, así, de x. No, aquí también hay que agregarle de x, ¿sí?, para que completa la expresión de la integral. Ya, he marcado un poco con rojo lo que es variable, lo que se integra. Acá y acá. Bueno, esto es fácil porque aquí simplemente el f de x0, lo voy a colocar en primer lugar, es una constante que sale fuera de la integración. También sale fuera de la integral el x0 menos el x1. Y uno solamente integra x menos x1.
Y eso es como integrar el X, ¿cierto? ¿Cómo lo escribo de manera más sencilla? De tal forma que después cuando lo calcule no se produzca una confusión muy grande. Aquí me parece que me faltó en el apunte colocarle unos cuadrados, ¿no? X menos X1, ¿ya? Esto sería integral entre X0 y X1 de X menos X1 de X. Lo mismo hago en esta segunda integral, saco fuera X menos 1, F, el X1 menos el X0, y dejo dentro de la integral entre X0 y X1 el X menos X0 de X. Y más, entonces, esa integral de allí, que no alcanzo a escribir, pero lo voy a dejar así por mientras, para ir resolviendo estas partes de acá, ¿no? Ya. ¿Qué integral tenemos acá como resultado? Colocando acá abajo, también para ir haciéndolo por partes. Esto sería la integral de x cuadrado, la integral x cuadrado medios. Y esto también es constante, menos x1x. Y todo esto evaluado entre x igual a x0 y x igual a x1. A ver, ¿cuánto resulta ser eso? ¿Qué tenemos aquí? X cuadrado, cuando colocamos x1 vamos a tener x1 al cuadrado medios menos x1 al cuadrado, y luego cuando reemplacemos la x0 tendremos x0 cuadrado medios menos x1 x0. Y aquí el asunto, no sé si es mejor que lo haga con el computador, para que me quede sencillo. Este es un medio x cuadrado. Aquí son puros cálculos algebraicos, vamos a hacer uno de ellos, por lo menos todos los demás se repetirán de la misma manera. X1 al cuadrado, entonces. ¿Sí? Acá tendremos mitad menos x1 al cuadrado. Y acá menos x0 al cuadrado medios. Y más x1, x0. Aquí es puro trabajo de álgebra. Quizás si coloco aquí menos un medio, me va a quedar x1 menos x0 al cuadrado, ¿no? A ver, ¿cómo va esto? Si están bien los signos. El cuadrado primero es x1 al cuadrado, está partido por 2. Aquí está. El último
Claro, también es cuadrado, pero con este menos va a salir negativo. X cuadrado medio porque está multiplicado por 2. Y el doble producto es menos 2x0, x1, que está multiplicado por 2. O sea, más x0, x1, ahí está. Ahí está todo bien. Y esto de acá, entonces, esto de aquí, está multiplicado por esta expresión que tenemos acá arriba. A ver, lo voy a anotar acá, fx0, x0 menos x1 por menos un medio, x1 menos x0 al cuadrado. Y aquí se simplifican los denominadores, ¿no? Porque acá tenemos un x1 menos x0 al cuadrado con un signo menos, entonces que elimina este y nos quedamos con un solo x1 menos x0. O sea, esto finalmente va a ser un medio f de x0 por x1 menos x0. Eso es lo que hemos llegado después de este pequeño trabajo. Así. Ya. Y x1 menos x0 es h, porque si ustedes recuerdan todo esto, x1 va después del x0, ¿ya? Y todos los puntitos están en una distancia que hemos llamado h. O sea, esto va a ser un medio h veces f de x0. Mucho trabajo para concluir esto hasta aquí. Cumplimos con hacer una de ellas completa. Ahora lo reemplazamos acá. Entonces, esto es simplemente un medio h f de x0. Este de acá, ¿cómo sale ese? Sale igual, se hace el mismo cálculo y va a ser un medio h de f de x1. Corresponde entonces a esta integral, que si ustedes se fijan tiene la misma forma que la primera, pero son los resultados equivalentes. ¿No? Y después viene esta integral, que es más larga de hacer porque tiene un factor cuadrático, ¿no? Hay que multiplicar x por x cuadrado, x por x por s. Entonces, se puede ver en una calculadora y obtener de allí. Y este factor sale fuera de la integral y uno integra solamente lo que queda adentro, y eso también da una expresión bien interesante. 2 factorial 2, vamos a colocar simplemente f segunda en ese gusanito, partido por 2, y la integral de entre x0 y x1, de x menos x0 a x menos x1, es h cuadrado, h cubo partido por 6, con signo menos. Eso es lo que hace integral. Recuerden que aquí van a haber muchos x1 menos x0, y eso se van a transformar entonces en de esta manera. El h es x1 menos x0. Por eso que aquí, bueno, en esta integral hay x0 a x1, pero no hay h, pero después uno cuando tiene el resultado lo transforma algebraicamente y le da ese valor. Y esto forma parte del error. El error, bueno, hay que tomarle el valor absoluto, evidentemente. Sería h cubo partido por 12, f segunda en el gusano. ¿Ya? Muy bien. Bueno, este es el error para este pedacito. Si uno hace toda la suma de todas las integrales que aquí tiene, bueno, va a encontrar lo que recién escribió como la suma eso de los trapecios, más ahora la suma de todos estos errores.
Pero para todos los errores vamos a encontrar siempre este valor. Entonces, este es el error para el primer subintervalo. Para el primer subintervalo, es el que sacamos acá. Entonces, el error general, total, va a ser la suma de todos estos elementos de color rojo que hemos puesto ahí en la pizarra. Y eso va a ser entonces todo esto multiplicado por b menos a. Nuestra fórmula va a ser h cubo partido por 12, h cubo partido por 12, f segunda en este gusanito, por b menos a, que es el último punto menos el primero. Ya. Ya está, ya está, ya está. Y entonces, noten que lo que se ha hecho aquí es lo siguiente. Para calcular estos errores, estos trozos de área de color rojo, entonces se calcula primero, se puede calcular a mano, hemos llegado aquí a ese valor, y después se suman todos ellos, y al sumar se agrega entonces ese factor b menos a. Ya. Y hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Y aquí tenemos entonces el caso que yo le mostraba recién de esta integral, que cuando tiene el signo menos, es la campana de Gauss. Aquí va el ejemplo. Esa es la integral. He puesto números sencillos entre 0 y 1. E elevado a x cuadrado de x. Entonces, les comento nuevamente que esa integral no se puede calcular. Bueno, un poquito de luz. Sí, está llegando a la oscuridad. Esa integral no se puede calcular mediante fórmulas de integración. Entonces, lo único posible que queda es hacerlo de forma aproximada. Entonces nos dicen, bueno, si uno tiene acá esa integral, entonces la queremos calcularla con error menor que 0.003. ¿Ya? 003. O sea, milésimas, ¿no? Y ahí tiene sentido, ¿no? Eso podría ser también tal como lo explicábamos recién. Bueno, esta sería una curva cuando x vale 0 que a e. Así. Profe, ¿Sí? la forma final de expresión sería el cálculo, en este caso puntual, el pi medio que nos dio, más el cálculo del error, más la constante. ¿Está bien? No, Disculpe, siempre profe, la chico me dio integral, la cuchara. la integral, bueno, teóricamente, si la función es continua, y esos números están dados, los límites de integración, uno tiene que poder calcular el valor de la integral, el área bajo la curva, siempre. O sea, esa área siempre va a existir. Sí, mi pregunta, profe, que hace mucho tiempo cuando hice cálculo integral, ¿Sí? los resultados finales eran el cálculo que me dio el desarrollo de la integral, ¿no es cierto? Claro. Más una constante. Ah,
Eso Entonces es, le pregunto, en este caso que estamos nosotros desarrollando, sería el desarrollo de la integral que hicimos por el método del los trapecios, más el error, más la constante, sería la no, expresión no, no, final, no. ¿no? Ustedes recuerdan, la constante de integración resulta cuando uno integra en forma indefinida, digamos. O sea, no hay límite de integración. Ah, cuando no está Aquí acotado. sí que aparece un resultado g de x más c. Y el resultado se comprueba que si la derivada de ese resultado g de x es precisamente el integrando f de x. Ya, Pero eso no tiene nada que ver acá con esto. ya. Es Vale. absolutamente diferente. Esto lo que dice es, esa integral es igual a la fórmula del trapecio más el error del trapecio. Eso sí. Entonces, ese error va variando según la cantidad de puntos que uno elige en la partición. Entonces, aquí nos dice, mire, usted tiene esa integral entre 0 y 1. Ahí está el 1. Bueno, la imagen del 1 sería E. Disculpe, este es aquí. Este es el 0, evidentemente. La imagen del 0, E elevado a 0 es 1, ese es un 1. ¿Ya? Y la imagen del 1, E elevado a 1 al cuadrado elevado a 1 es E. O sea, ese es E. Ese es el área. ¿Ya? Son muy importantes, bueno, estas constantes en matemática, ¿no? Las más famosas y populares son pi, evidentemente, por la geometría, o sea, es fundamental. Y en cálculo es fundamental la constante E. Y más aún en los casos que ustedes pueden tener que enfrentar, existe una combinación de estos E's, E elevado a x más E elevado a menos x partido por 2. Entonces, una combinación de esas exponenciales, y eso se llama un seno hiperbólico. Seno hiperbólico de x. ¿Y cuál es la gracia del seno hiperbólico de x? ¿No? Es que es la curva que tiene más o menos esta forma, por eso me acordé y se los menciono ahora, si ustedes se interesan en verlo después. Tiene más o menos esta forma, pero no es parábola. Es como si fuera una parábola, pero ¿cómo se forma físicamente? Por ejemplo, si ustedes tienen aquí dos postes, ¿ya?, para construir un puente colgante. Entonces, con esos dos postes se unen mediante un cable que queda así, para después, no sé, colocarle aquí unas barritas, otro soporte, y aquí hacer pasar el puente, ¿no? Es un problema muy grande ustedes. Y la curva que traza un cable que se suspende de los extremos y se guatea un poco, bueno, viene dada por esa expresión, el seno hiperbólico. Bueno, y de esa manera uno entiende cómo se hacen las construcciones, porque, claro, uno podría decir, mire, usted ponga estos postes altos aquí, tire el cable, después corte los pedacitos de cable acá y los va uniendo. Bueno, sería hacerlo manualmente, ¿no? Pero los proyectos se hacen con diseño, ¿no? Y para hacer diseño hay que tener gráficos, hay que tener medidas. Y la única manera es saber entonces que esa curva que se forma con un cable colgante tiene esa fórmula. Y ahí uno puede calcular todo. Porque tiene las coordenadas de cada punto de la curva que traza el cable colgante. ¿Eso usted lo había visto alguna vez?
¿Antes lo habían visto? A mí recuerdo haber visto el seno hiperbólico, pero no mucho. Sí, profesor, es como una especie de catenaria. También se llama catenaria. Ahí puedes que la recuerden entonces un poco mejor. Catenaria. Seno hiperbólico. Entonces lo maravilloso de esto es eso, o sea, una cuestión física absolutamente interesante para desarrollar un proyecto, tiene su expresión, tiene su fórmula, y esa fórmula es sencilla porque la exponencial es sencilla, ¿no? La integral del exponencial es la misma exponencial, la derivada del exponencial es la misma exponencial. O sea, es fácil de manipular. Esa fórmula es muy, muy interesante. Y práctica. Y con eso se puede hacer un proyecto. Y bien, como ustedes recuerdan, es la catenaria. Así que si tienen un proyecto de cables colgantes, pues se usa mucho para esto. Puentes. Ahí ya tiene una referencia, ¿no? Pueden buscar ahí catenaria. Muy bien. Pero esto, bueno, me recordé por la exponencial, ¿no? Este es elevado a x cuadrado también. Y entonces, ¿cómo trabajamos con el error? Vamos a tomar nuestra formulita. Primero diciendo que la función f de x es elevado a x cuadrado, ¿no? Y nuestra fórmula del error es f segunda, calculado en este bicho, partido por 2 factorial. Después venía aquí no, es sub t. Aquí tal como aquí lo puse. H cubo partido por 12, no, un poco más despacio. H cubo partido por 12. F segunda en este bichito. Por B menos A. O quizás colocar el B menos A antes para que tampoco se confundan mucho las cosas. Ya, esa es la manera como la dejé anotada en el apunte. Ya está. Ya está. Entonces, bueno, aquí el A es 0, el B es 1, que son los límites de integración, el largo del intervalo, y el H es, bueno, B menos A partido por N. La cantidad de puntos, ¿no? Eso nos da el valor de H. Entonces, esto se transforma en B menos A al cubo partido por N al cubo partido por 12. Y aquí hay un B menos A. Y aquí está la segunda derivada calculada aquí. Bueno, el B menos A es 1, ¿no? O sea, todo esto simplemente queda igual a 1 partido por 12 n cubo f segunda en c. Ya, estamos bien porque eso es lo que vamos a tener que hacer menor que el 0.003. Pero ahora tenemos que deshacernos, en el buen sentido, de la segunda derivada en sí. Primero que nada tenemos que calcular la segunda derivada de la función f. La segunda derivada. Ahora, yo la voy a colocar, la tengo aquí resuelta. F2 de x es igual a 4, me parece.
No es tan difícil, pero la tomé de la calculadora. 2x cubo y la x cuadrado. Ese es el valor entonces de nuestra derivada. Segunda, la que va acá. En general, no es una fórmula. Bueno, ahora, esto habría que ponerle este gusanito aquí en vez de x. Pero lo editamos un poco y decimos, el x está definido entre 0 y 1. Ahora, esta función que está acá, representada por esa fórmula, si uno la grafica también en el computador, va a ver que es una función creciente. Es una función creciente. O sea, para el 0, aquí queda, bueno, queda 0. X vale 0, así que todo ese factor es 0, todo se anula en 0. Y para el 1 quedaría E, y aquí 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, 5, 5 por 4, 20, y elevado a 1 es E, 20E. Es una cosa, supongamos que ahí está el 20E, ¿ya? Y llega para el 1, que supongamos que está aquí, y es una función que crece. ¿Qué crece? Esta es una técnica que se usa bastante, ¿no? Porque si no tenemos esto, que lo hemos sacado así de manera más o menos intuitiva y gráfica, habría que sacarla el máximo de esta función. Y el máximo se saca por los procesos de máximo y mínimo que se conocen en el cálculo también. Pero aquí vamos a hacer siempre ejemplos de este tipo, más intuitivos, más geométricos que nada. Y si esta función es creciente, entonces alcanza su máximo en x igual a 1. ¿Y cuál es entonces ese máximo en 1? Bueno, tendría que ser aquí. 3 por 1, 3, más 2, 5, 5 por 4, 20. Y e elevado a 1 es e. En 20e. En 20e. Mm, 5 por 4, 20, ¿está todo bien? Sí. Ya. Ahora, como este es un poco molestoso, vamos a decir que el F1, porque el E es un número que está, es 2, y tanto, ¿no? Está ubicado entre 2 y 3. Por acá está el E. 2,7 y una fracción. Entonces vamos a decir que el F de 1 es menor que 20 y esto lo vamos a agrandar con el valor 3. O sea, el valor más grande que puede, el valor numérico entero, más grande que se alcanza después del E es el 3. Eso da 60. Entonces con toda esta información ahora nos vamos a nuestra fórmula que estaba acá arriba. Esta fórmula de aquí. Acá la tenemos. Y vamos a colocar los datos entonces. Esto es 1 partido por 12 n cubo. Y esto es entonces 60, finalmente, el valor que tenemos allí. Y eso lo quiero hacer menor que el 0.003. Y eso se parece mucho a cosas que hemos hecho antes, ¿no? Profe, ¿Sí?
cuando multiplica 20 por 3, el 3 es el valor aproximado, redondeado del E, ¿o no? Sí, claro, el E es 2,7, ¿no? 2,7, ya, ok. 2,7 y algo. Entonces se redondea por el mayor. Ahora, si uno quiere, le puede colocar 2,8. La otra clase, por si acaso. ¿Mm? Le puede colocar 2,8, pero es que le queda un número más feo, ¿no? Simplemente eso. Ya. Y acá entonces el 12 se simplifica con el 60, queda 5 y queda en el cubo. Este pasa multiplicando, se dividiendo. En el cubo queda por el lado mayor. ¿Cierto? Estoy haciéndolo bien. A ver. 5 partido por n cubo menor que 0,003. ¿Ya? Y después n cubo mayor que n cubo mayor que 5 partido por 0.003. Ya, esto sigue acá, sigue acá. Y ahí le aplicamos logaritmo como lo hacíamos antes. Y el número que resulta es n mayor que 6.752. 6.752. Eso nos resultó de resolver la desigualdad. Entonces, bueno, si n es mayor que eso, tomar 7 puntos. 7 puntos acá. En el intervalo 0,1. Se habría que tomar aquí, si uno quiere hacer el cálculo después de la integral, eso ya lo podemos hacer la próxima vez, ¿no? El cálculo aproximado de la integral se puede hacer entonces con la fórmula de trapecio, porque se lo corresponde para este caso, tomando 7 puntos. Y con 7 puntos entonces sacamos el valor aproximado y tenemos la seguridad que esa aproximación tiene un error menor que 3 milésimas. No, 3, sí, bien digo, 3 milésimas. Décimos entre 3 milésimas. Eso es lo que teníamos proyectado para mirar hoy. Los otros métodos para calcular integral de forma aproximada son muy parecidos a esto. Yo ayer les mostré un dibujo que tenía para el apunte que tengo que terminar para la próxima semana. Y en vez de 2 puntos para comenzar, se hacen con 3 o si no con 4 y van dando diferentes fórmulas y que, claro, son fórmulas que dan una exactitud mayor y para ellas también se consigue de la misma manera como se consiguió para este caso una fórmula del error. Diferente, pero que tiene un formato más o menos parecido. Ahí estamos entonces. Chao, profe. Disculpe, Gracias. el tiempo. Estamos con la otra clase ahora. Estamos con la otra clase, pilladito. Ya, disculpe, dígame la próxima vez, ¿no? Porque aquí mirando la pizarra no tengo posibilidad de ver. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos despedimos y nos vemos. Y esta clase se la subo yo ahora mismo. Chao, profesor. Muchas gracias. Chao, profe. Muy bien. Le vaya bien a todos.